Entonces, bueno, les comentaba, hoy tenemos nuestro último día de charlas gratis. El día de hoy vamos a ver el libro de remuneraciones electrónicas de la Dirección del Trabajo. Entonces, vamos a tener este contenido, cómo ingresar a la Dirección del Trabajo para poder revisar, ¿cierto? Y poder enviar el libro, la descripción del libro de remuneraciones, los plazos, cuáles son los puntos claves, cómo inscribirse como representante laboral electrónico, pero porque para ingresar a la ADT necesito ser representante laboral electrónico de la empresa que voy a enviar el libro, cómo ingresar al libro de remuneraciones en la ADT, vamos a ver el suplemento, que es, yo lo recomiendo muchísimo para poder entender cuando estamos aprendiendo sobre este libro de remuneraciones electrónico, y finalmente veremos un ejemplo de cómo poder preparar un libro de remuneraciones electrónico, que en realidad más que aprender a prepararlo es para que ustedes puedan saber cómo se prepara, ¿cierto? Pero lo ideal es poder trabajar con un software que me permita obviamente automatizar todo este proceso y que de la liquidación de sueldos se confeccione de manera automática este libro, ¿ya? Ejemplo, Nubox tiene también su software de remuneraciones, así que eso obviamente nos facilita el trabajo, pero también es importante entender el detrás de lo que se está enviando. Bueno, entonces vamos a ingresar a la DT acá en dt.gov.cl, ¿sí? Y acá también les dejo el enlace específico del sitio web de la DT que explica lo que es el libro de remuneraciones electrónicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es este libro? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los puntos importantes que debemos conocer? Permite este libro que los empleadores y empleadoras puedan informar de manera estandarizada y mensualmente los pagos de remuneraciones y toda la información asociada a los trabajadores dependientes que están bajo un contrato laboral. ¿Bien? Entonces, actualmente este libro se lleva de manera electrónica, se sube o se envía en la Dirección del Trabajo, así que ya no hay que hacerlo de manera física, y esta es la forma de llevar este libro. Ahora, este libro de remuneración electrónico entonces reemplaza lo físico que existía antes. ¿Y quiénes son las empresas que están obligadas a enviar este libro? Aquellas empresas que tengan 5 o más trabajadores. Bien, así que más allá de si mi empresa es pyme, propyme, qué régimen tiene, no importa ese punto, sino que aquí lo clave es la cantidad de trabajadores contratados. ¿Así? Entonces, como recomendación, como les decía, cuando uno está comenzando a revisar este libro de remuneraciones electrónico, se recomienda poder revisar el manual de usuario, que se los voy a mostrar, digamos, y el suplemento del libro de remuneraciones electrónico, que es bien detallado para también explicar los conceptos y cómo llenar este libro o cómo se debe informar esa casilla. El plazo para informar este libro de remuneraciones electrónico es 15 días hábiles siguientes al mes que se acaba de cerrar, ¿cierto? Por ejemplo, estamos en julio, entonces tenemos que contar los 15 días hábiles de agosto para poder determinar cuál es la fecha máxima. El trámite lo podemos realizar durante todo el año en el sitio web de la Dirección del Trabajo. ¿Sí? Entonces, podemos enviarlo en un formato CSV o TXT, bien, y subir este archivo a la Dirección del Trabajo con todas estas columnas, que son 147 columnas en total las que tiene el libro. Esa es una opción, o la otra opción que tenemos hoy en día es poder completar un formulario en pantalla para cada trabajador. Entonces, de repente el Excel o trabajarlo en CSV, el archivo, puede ser un poco difícil de entender. Entonces, hoy en día se recomienda este formato CSV principalmente a quienes tengan un software. Uno descarga el archivo del software y lo sube en la DT, es muy sencillo, pero personas que quizás no tienen esa herramienta es más sencillo poder completarlo en un formulario en pantalla. Ahora, si yo ya tengo una planilla mensual, después tengo que ir actualizando los valores y quizás también eso sea una opción. ¿Sí? Entonces, para yo poder subir este libro en la DT,
como empresa jurídica, ¿cierto? Persona jurídica, yo tengo que tener un representante laboral electrónico. ¿Qué significa eso? Que hay una persona natural encargada de poder subir estos libros en la DT. Y por lo tanto se tienen que registrar la primera vez para luego poder ingresar con la clave única de aquel representante laboral electrónico que se designó. Si yo soy una persona natural con inicio de actividad en primera categoría y estoy contratando personal dependiente, en ese caso no existe el representante laboral electrónico, sino que tengo que ingresar con mi root y clave única a la DT. Por lo tanto, ahí no puedo asignar a otra persona como tal, tendría que darle mi root y clave única para poder ingresar a hacer este trámite en la DT, ¿ya? Bien, entonces cuando nosotros ingresamos a la DT, en el costado superior derecho vamos a tener mi DT. Y acá podemos iniciar sesión con clave única cuando ya somos representantes laborales electrónicos, o si es que, por ejemplo, la empresa es nueva, va a tener que hacer este paso la primera vez, administrar sus representantes electrónicos laborales, hacer clic aquí en iniciar sesión y se inicia sesión con la clave tributaria de la empresa. Una vez que ingreso con la clave tributaria, tengo que buscar el root que quiero asignar como representante laboral electrónico, que no necesariamente es el representante legal de la empresa. Es la persona que se va a encargar de hacer el trámite de subir el libro de remuneración electrónico a la ADT. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a agregar, bien, aceptamos las condiciones, y después vamos a darle guardar para finalmente, ¿cierto? Dice los datos han sido guardados correctamente. Y una vez que ya asignamos representante laboral, ahora sí se puede ingresar con aquella clave única de ese root de representante. Y aquí vamos a seleccionar la opción empleador. Y luego, dependiendo si es un empleador individual o empleador persona jurídica, seleccionamos a quién empresa vamos a representar en estos momentos para subir el libro, ¿ya? Porque yo como persona natural, ¿cierto? Puedo tener a varias empresas a la cual administro y le llevo, por ejemplo, lo que es el sitio web de la ADT. Entonces, con mi root y mi clave única, yo puedo tener varias empresas asociadas. Y aquí en empresario individual también podría darme la opción de seleccionar persona natural o empresario individual. Persona natural vendría siendo, por ejemplo, una persona que contrata un asesor, asesora del hogar. No es una empresa, solamente necesita contratar a alguien que le apoye en su hogar, y por lo tanto es esta opción. Pero si ya esa persona hace inicio de actividades en primera categoría y finalmente está ejerciendo una actividad como empresa, y bajo esa actividad como empresa contrata personas, es empresario individual. O persona jurídica, EIRL, SPA, limitada, ¿cierto? Fundaciones, lo que sea. Y después acá nos va a aparecer esta pantalla, y aquí tenemos una opción para ingresar al libro de remuneraciones electrónico, o acá abajo también tenemos otra opción para poder ingresar, registro electrónico laboral. Y acá, por ejemplo, vamos a tener este menú donde puedo consultar por año, ¿ya? Y puedo ir declarando, digamos, lo que corresponda. Actualmente estamos en un periodo para poder declarar julio. Entonces, ahí vamos a ingresar a declarar julio. Y acá podemos descargar la planilla CSV, que es el formato base para poder trabajar este libro. Lo vamos a revisar. Acá puedo ver lo que son las instrucciones, puedo ver lo que es el suplemento, puedo descargar certificados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a revisar, les voy a mostrar, un segundo. Entonces, ya, acá, digamos, se va a abrir lo que es el libro de remuneraciones electrónicas, ¿cierto? Es un manual de usuario, si es que yo descargo el manual, ¿bien? Hay distintas versiones porque obviamente comenzamos esto
ya hace un par de años atrás, y se han ido actualizando las versiones de acuerdo a lo que se ha ido necesitando. Entonces la última versión fue de marzo de 2023. ¿Ya? Y aquí también vamos a poder ir viendo las instrucciones, un poco lo que también yo le he ido mencionando, los paso a paso para poder llegar al libro de remuneraciones electrónicas, ¿sí? Ya cuál es la estructura, digamos, cómo se carga, también habla del formulario en pantalla, ¿sí? Los plazos de presentación, etc. Entonces aquí tenemos también como un resumen de los puntos importantes del libro de remuneración electrónico, y este es el manual de usuario. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Pero también yo puedo descargar lo que es el suplemento del libro de remuneraciones electrónicas. Ya esta es la última versión vigente, marzo de 2022. Entonces, en este manual es mucho más, primero, específico en definiciones. O sea, aquí yo puedo incluso obtener información como de la misma fuente de la Dirección del Trabajo respecto, por ejemplo, a la reliquidación de las remuneraciones de vengada en más de un periodo, tratamiento de indemnizaciones por término del contrato, ¿ya? Y después viene lo que es la estructura del libro de remuneraciones electrónico, que como yo les decía, tiene en total 147 columnas o 147 celdas a llenar de información por cada fila. Bien, entonces vamos a tener la estructura de del libro de remuneraciones, y acá este suplemento me va a dar la definición, en qué consiste, digamos, ese código, esa celda a completar, y cuál es el formato que debo completarlo, si es un formato que lo estoy trabajando en CSV. ¿Ya? Entonces, voy a mostrar acá, antes de esta parte, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura del libro de remuneración electrónico? Entonces, tenemos por un lado la identificación del trabajador, que son las primeras columnas, comienzan con el código OMS, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros nos vamos a esta parte, datos de identificación del trabajador, partimos con lo que es el RUT del trabajador. Y el RUT del trabajador dice, se debe anotar el número del rol único tributario del trabajador. El formato a seguir es sin punto, con guión antes del dígito verificador y sin anteponer 0. ¿Ya? Y pone el ejemplo. Bien, cómo debería ir. Entonces aquí ya sé cómo llenar el formato, que también si yo descargo la planilla de lo que está allí, ¿cierto? Tenemos este libro, ¿sí? Y partimos con la primera columna, que es el RUT del trabajador, con el código 1101. Después tenemos fecha de inicio del contrato 1102. Voy a abrir mejor este ejemplo que voy a mostrar después, pero está ya como con el formato. Ya, entonces tenemos el RUT del trabajador, la fecha de inicio del contrato, y el suplemento a mí me menciona después. Fecha de inicio del contrato, código 1102, se refiere a la fecha de inicio de la relación laboral. Su formato es de fecha, día, / mes, / año, y el año tiene que ir con sus 4 dígitos. Entonces, y aquí tengo el formato. Ya, acá esto me lo cambió, es con el /, me lo cambió el formato que tengo. A ver si me lo deja guardado aquí. No, se me cambia por el formato de acá, ya de la fecha. Pero el formato que tiene que ir es con el /. Vamos a ponerle una comilla mejor. A ver si me lo acepta ahí. Ahí. Ya ese sería el formato que debería ir. Después, fecha de término del contrato. Obviamente aquí es una columna que no se va a tener que anotar obligatoriamente, porque se anota solamente cuando ya se termina la relación laboral entre el trabajador y la empresa, y ahí tengo que anotar cuál es la fecha de término del contrato. Y también podría incluso agregarlo en otro mes si es que, por ejemplo, posterior al finiquito, posterior al mes que trabajó, se están pagando indemnización, ya, o gratificación, va a depender del caso. Causal del término del contrato, también aplica solo ahí en esos casos que estábamos mencionando. Después viene región, prestación de servicios. Entonces, en
bueno, la causal es con código, pero región de prestación de los servicios es por código. Entonces, dependiendo de la región, va el código que tengo que señalar. Si estamos, por ejemplo, en la metropolitana, 3. ¿Ya? Comuna de prestación de los servicios también es por código. Entonces aquí me muestra cuál es el listado de las comunas y cuál es el código correspondiente a cada una de las comunas. ¿Ya? Entonces así vamos a ir viendo, después vamos a ver un ejemplo más aplicado, cómo sería ese punto. Continuamos con las columnas o información de los saberes, con el código 2. Imponibles y tributables, imponibles y no tributables, no imponibles y no tributables, no imponibles y tributables. Y vamos a tener el código. Después vamos a tener los descuentos, ¿cierto? Descuentos previsionales, descuentos de impuestos, descuentos también voluntarios como anticipo, aportes del empleador con el código 41, aporte patronal del seguro de cesantía, del seguro de invalidez y sobrevivencia, de la mutual, entre otros. Y los totales, total de haberes, total de descuento, total de los aportes y otros resultados totales, ¿no? Las últimas columnas. ¿Ya? Bueno, entonces cuando nosotros ingresamos cuando nosotros ingresamos al libro de remuneraciones tenemos la opción de subir un archivo en formato CSV o ingresar al formulario en pantalla. Si nosotros ingresamos al formulario en pantalla, nos va a abrir este formulario, que tiene, o lo separa en 5 sesiones, 5 partes, que tiene que ver con la misma estructura del libro de remuneraciones electrónico. Identificación del trabajador, haberes o aportes patronales, descuentos y totales. Entonces partimos con también identificación del trabajador, cuál es el RUT del trabajador, ¿ya? Y acá también me marca cuáles son obligatorias. No todas son obligatorias, aquí también me marca las obligatorias. Fecha de inicio del contrato, obligatorio. Y aquí es más sencillo poder completar, porque finalmente tengo que seleccionar, por ejemplo, aquí la fecha. Si la selecciono desde el calendario, me va a poner automáticamente el formato que lo acepta. Después tenemos fecha de término, región de prestación de los servicios. Aquí no aparece por el código, sino que uno pone, digamos, empezar a buscar la región y aparecen los nombres y automáticamente después el sistema le pone el código de la comuna. Comuna de prestación de los servicios, tipo de impuesto a la renta, ¿ya? Por ejemplo, impuesto único es una categoría, impuesto a los trabajadores obreros, agrícolas, digamos, ¿ya? O algunos casos especiales de extranjeros. Técnico extranjero, exención, cotizaciones previsionales, código tipo de jornada, de la jornada de trabajo, persona con discapacidad o si es que es una persona pensionada por invalidez, también lo tengo que marcar acá, informar. Si es que está pensionada por vejez, cuál es la FP en la cual está inscrito, el IPS, digamos, mutual, FONASA, si es que se paga FC o no, si es que está en caja de compensación o no la empresa, ¿cierto? Organización, administración, ley, 16.744, número de días trabajado en el mes, y así, ¿cierto? Tenemos distintas columnas que vamos a ir revisando. ¿Ya? Entonces, aquí se me copió mal, este era... Ya, después acá tenemos los sueldos, se ve un poco pequeño, lo voy a ampliar mejor. Entonces, con respecto a los sueldos, las remuneraciones es la segunda parte que viene respecto a esto, entonces... Ahí se va a ver mejor. Entonces, después viene los saberes. Sueldo base es lo mínimo obligatorio, los otros son voluntarios, no en todos los casos se paga, por lo tanto, no es obligatorio completar esa celda. Sobresueldo, comisiones, semana corrida, participación, gratificación, recargo 30% el día domingo, remuneraciones variables pagadas en vacaciones, remuneraciones variables pagadas en clausura, ya, aguinaldos, bonos u otras remuneraciones fijas mensuales, tratos, entre otras remuneraciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, importante considerar que no todas son obligatorias, ya, por lo tanto debo completar si aplica. El sueldo base es lo único mínimo obligatorio.
Después vamos a tener aquí las otras remuneraciones que pueden ser. Sigue la sesión de los aportes del empleador, ¿ya? Seguro de cesantía, mutual y ley sana, ya indemnización a todo evento en el caso de, por ejemplo, trabajadores de casa particular, aporte adicional en trabajo pesado, cuando se inscribe ese trabajo como pesado o menos pesado, aporte del empleador seguro invalidez y sobrevivencia y aporte de una APB colectivo, aporte empleado. Después tenemos los descuentos, cuáles son los descuentos previsionales y descuentos de impuestos, ¿sí? Y otros descuentos, digamos. Y finalmente los totales, total haberes, haberes imponibles y tributables, imponibles no tributables, y así, ¿cierto? Total de descuentos, total aportes. Y una vez que, se me fue para... Ya, y una vez que completamos todo el formulario, lo obligatorio para un trabajador, esto es 1 a 1, le damos guardar, ¿cierto? Y ahí se va a cargar la información del trabajador, ¿sí? Ahí podemos agregar más trabajadores o finalizar el registro, dependiendo obviamente de los trabajadores que tenga la empresa, pero si es, digamos, un poco engorroso estar llenando uno por uno la información trabajador por trabajador, ¿sí? Después acá tenemos la segunda opción, que es subir un archivo en CSV, que como les decía, por lo general ocupamos esta opción cuando trabajamos con un software, preparamos todas las liquidaciones de sueldo desde el software y luego ya emitimos lo que es el formato del libro de remuneración electrónico, lo descargamos de ahí y después elegimos el archivo que descargamos del programa y enviamos la declaración, ¿cierto? Es más sencillo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a revisar ya más específico para poder ir viendo cuáles son las celdas que vamos completando? Entonces, después tenemos el tipo de impuesto, y acá también quería mostrarles el suplemento. Si yo veo el tipo de impuesto, ¿sí? Acá. Tipo de impuesto. Entonces, además de decirme cuál es el código que tengo que poner según el impuesto, también me da una definición. Entonces, por ejemplo, me dicen el impuesto único de segunda categoría a los sueldos, salarios y pensiones es un tributo de tasas progresivas que se pagan mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida de forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM, que ya empieza a quedar en el tramo afecto a impuestos, ya según la renta líquida que estuvimos revisando en la charla del día de ayer, ¿cierto? Cómo calcular la base que iba a quedar afecta o exenta de este impuesto. Ya, el citado tributo debe ser retenido, declarado y enterado en arcas fiscales por el respectivo empleador habilitado o pagador de la. Tenemos el impuesto único obrero agrícola. Los obreros agrícolas se encuentran afectos al impuesto único de segunda categoría con una tasa del 3,5% sobre la misma cantidad afecta a las imposiciones previsionales en el servicio de seguro social, ¿ya? Descontando previamente dicha suma la cuota exenta de 10 UTM vigente en cada periodo. Entonces, ahí también tenemos un caso especial, o el impuesto adicional que aplica específicamente para personas que no tienen domicilio ni residencia en Chile, ¿ya? Y se aplica con una tasa general del 35 o 15% en el caso de servicios profesionales o técnicos, sea que presten en Chile o en el exterior, o 20% en el caso de personas naturales que desarrollen en Chile actividades científicas, culturales, deportivas, conforme al artículo 60 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, también tenemos el caso especial para personas extranjeras que no tienen domicilio y residencia en Chile. Entonces, a lo que voy es que el suplemento no solo me sirve para ver cómo lleno el dato, sino que también me sirve como para ir aprendiendo finalmente, o viendo también, por ejemplo, menciona oficios, artículos, resoluciones, en relación, digamos, a lo que se está explicando, entonces también puedo obtener material de estudio, ¿ya? Entonces, volviendo al ejemplo, ¿qué otro punto tenemos que completar acá? Importante, el código de tipo de jornada. Ya aquí también en el Excel que yo les voy a compartir aparece cuál es el código según jornada. La jornada normal, ¿cierto? Es la 101.
código 101. Si es una jornada parcial, menor a 30 horas semanales, 201. Bien. Personas con discapacidad o pensionados por invalidez, yo tengo que marcar si no, o si es que tiene alguna discapacidad, se aplica el caso. Si es que está pensionado por vejez o no, ¿cuál es la AFP? También está por código, en este ejemplo es la 19, que es AFP 1. Acá, digamos, ex INP, si es que está, digamos, afiliado al sistema antiguo, FONASA, ISAPRE, si es que está en FONASA o en cuál de las ISAPRE está inscrito el trabajador. Respecto al seguro de cesantía, si la persona está inscrita en el seguro de cesantía, ya hay personas que llevan demasiados años trabajando donde todavía en esos tiempos no era obligatorio cuando comenzó el contrato que se pagara FC, y si no se inscribieron o si no empezaron a pagar este seguro, puede que haya personas todavía en esa situación, que son los menos. Si la empresa está en alguna caja de compensación o no, ya si la empresa está en alguna mutual o no, ya si es que es sin mutual, el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Cuál es el número de cargas familiares legales? Bien. Tramo de asignación familiar. RUT de organización sindical si es que pertenece. Número de días trabajados en el mes. Y aquí también, por ejemplo, yo les mencionaba ayer para el cálculo de la liquidación de sueldo, que era importante finalmente poder contabilizar cuáles eran los días trabajados según el caso, si era licencia, si era que la persona se incorporó posterior a la fecha de inicio. Y esto también lo puedo revisar más en detalle si yo busco, por ejemplo, en el suplemento código 1115. 1115. Sí, ya, entonces en esta parte, ¿sí? También me menciona cuáles son los casos especiales. Entonces, si ustedes quieren ahí aprender cómo poder sacar los números específicos de días trabajados según cada caso, también aquí especifica ya las distintas situaciones. Bien. Número de días de licencia en el mes viene después. Si es que aplica, número de vacaciones, subsidio de trabajador joven, también si es que aplica o no, ya hay algunos trabajadores que están inscritos en el subsidio de trabajador joven. Si es que está inscrito como puesto de trabajo pesado o menos pesado. Si es que el trabajador tiene un APB individual, ¿cierto? Este ahorro previsional voluntario individual. O si es que está inscrito o se está pagando un APB colectivo. Si es que está pagando indemnización a todo evento. ¿Cuál es la tasa de indemnización a todo evento? Y después ya vienen los códigos de remuneraciones, por ejemplo, sueldo. Y acá en la pestaña 2, digamos, de este Excel, ustedes van a poder revisar un ejemplo, formato de liquidación de sueldo, que tiene también acá, digamos, cuáles son los códigos, ya los códigos asociados a cada uno de los ítems. Entonces, por ejemplo, el sueldo base viene siendo de 2.600.000 pesos, va en el código 2101. Entonces, en el código 2101 va a ir el sueldo base. Después, sobre sueldo, va a ir en el código 2102. ¿Sí? Después vienen, en este caso, no se paga comisión, no se paga semana corrida, no se paga participación, si se está pagando gratificación legal mensual. Recargo del 30% del día domingo, no aplica en este caso. Remuneraciones variables pagadas en vacaciones, remuneraciones variables pagadas en clausura, aguinaldo, recordemos que los aguinaldos son imponibles tributables, bonos u otras remuneraciones fijas mensuales, tratos, bonos u otras remuneraciones variables mensuales o superiores a un mes, ejercicio con opción no pactada en contrato, beneficio en especies no constitutivos de remuneración, remuneraciones bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales, participación anual, gratificación anual, ¿ya? Cuando se paga, por ejemplo, una gratificación anual, también hay ciertos puntos especiales a considerar, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy al código 21, en este caso, 2122,
¿Ya? Bueno, aquí lo primero que encontramos es gratificación mensual, que aquí dice, en caso de optarse por el pago anual de la gratificación, dicha declaración deberá efectuarse en el código 2122. ¿Ya? Después vemos que acá dice, respecto a los bonos u otras remuneraciones variables mensuales superiores a un mes, dice, en este campo se deben ingresar los montos devengados y pagados en el mes de remuneraciones, que tienen el carácter de variables o esporádicas y que no están comprendidas en otros campos, asignaciones variables como tratos o comisiones mensuales, deben ingresarse respecto a código en este caso, ¿ya? Y en este caso dice, las demás cuotas o partes devengadas en meses diferentes del pago deberán ser declaradas en el libro correspondiente a cada uno de los meses respectivos en el que se devengó dicha prestación, mediante procedimiento de rectificación en caso de ser necesario, utilizando al efecto de los campos, ahí tenemos distintos códigos, o 21-22 de gratificación anual según sea la extensión del periodo del devengo y tipo de remuneración. Entonces, también importante aquí considerar que si yo pago gratificación anual, eso me va a impactar indirectamente todos los libros de remuneraciones del año y por lo tanto, si bien yo lo envié dentro del plazo establecido, cuando ya determino gratificación legal a final de ya cerrado el año, voy a tener que ingresar a rectificar cada uno de los formularios o libros de remuneraciones electrónicos para poder incluir cuál, digamos, era el monto mensual. Y ahí también ocurre algo específico con la reliquidación del impuesto. Entonces, pagar este tipo de gratificaciones de manera anual hace que haya un impacto mayor en la confección de este libro. ¿Ya? Bueno, aquí va a seguir buscando para llegar al código, ¿ya? 2102, aquí, 2122. Entonces, en este campo se va a utilizar en conjunto con el código 2113 y está destinado a la declaración de las cuotas proporcionales restantes distribuidas en 11 meses previos y que sumadas al código 2113 totalizan los 12 meses de devengo de la gratificación anual. ¿Ya? Entonces, también hay un campo especial para que tengan ojo si es que la empresa paga ese tipo de gratificación. Otras remuneraciones superiores a un mes, pago por horas de trabajo sindical, ¿ya? Y ojo que aquí está el sueldo empresarial. También, si yo busco sueldo empresarial o el código que venía ahí, sueldo empresarial 2161, también me va a dar una reseña, un resumen de lo que es el sueldo empresarial y también cuál es la postura de la dirección del trabajo en este caso. Porque ayer me lo hicieron una pregunta, le alcancé a responder como brevemente, que finalmente el sueldo empresarial, si no se cumple con subordinación o dependencia, no es un contrato laboral, ¿ya? Pero, más allá de eso, si bien es un gasto aceptado tributariamente, para eso más que nada se utiliza y lo debo informar igual acá en el libro de remuneraciones electrónicas. ¿Ya? Y me da aquí también la breve introducción y distinta información acá en el pie que yo puedo también buscar en la DT y en el Servicio de Impuesto Interno. Subsidios, becas de estudio, gratificaciones de zona, otros ingresos no constitutivos de renta. Y después viene las remuneraciones no imponibles no tributables como colación, movilización. En este caso se paga una movilización ya de 50.000 pesos, viáticos, asignación de pérdida de caja, asignación de gasto de herramientas, asignación familiar legal, gastos por causas del trabajo, gastos por cambios de residencia, sala cuna, asignación de trabajo a distancia o teletrabajo, depósito convenido hasta 900 UFs, alojamiento por razones de trabajo, asignación de traslación, indemnización por feriado legal, ya vacaciones, indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva del aviso previo, que ya son más conceptos que se pagan en un finiquito, indemnización fuero maternal, pago indemnización a todo evento, indemnizaciones voluntarias tributables, indemnizaciones contractuales tributables, después vienen los descuentos previsionales, lo que es AFP, salud, adicional de salud, digamos, si es que se paga ISAPRE mayor al mínimo 7% de las cotizaciones, cuál es la cotización del trabajador del seguro de cesantía, ¿ya? Cotizaciones técnicas del extranjero, descuento de depósito convenido hasta 900 UF anuales,
APB individual modalidad A o APB individual modalidad B, ¿sí? Entonces ayer también lo mencioné brevemente, creo que respondiendo a preguntas, que dependiendo del tipo de APB es el tratamiento tributario finalmente que yo le voy a dar a ellos, y lo tengo que clasificar acá. En este caso se estaba pagando una APB de... una APB que sí me permite rebajar la base sobre la cual se va a calcular el impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? APB colectivo modalidad A o APB colectivo modalidad B. Impuesto retenido de las remuneraciones, impuesto retenido por, que este viene siendo el impuesto único de segunda categoría en el ejemplo, impuesto retenido de indemnizaciones, mayor retención de impuestos solicitados por el trabajador, que viene siendo como un ahorro voluntario al trabajador para pagar impuestos, impuesto retenido de reliquidación de remuneraciones devengadas de otros periodos, diferencia de impuesto en la reliquidación de remuneraciones devengadas en este periodo, retención de préstamo clase media, que viene siendo la retención del 3%, que se aplica a aquellos trabajadores que solicitaron el préstamo solidario durante el año 2020 o 2021, rebaja de zona extrema, las cuotas sindicales, ¿sí? Cuotas, digamos, aquí me faltó crédito social que solicitó el trabajador a la caja de compensación que se le estaba descontando de la liquidación de sueldo, la cuota de vivienda o educación, créditos cooperativas de ahorro, otros sueldos o otros descuentos autorizados solicitados por el trabajador, cotización adicional de trabajo pesado por parte del trabajador, donaciones, otros descuentos, pensiones de alimento, descuento mujer casada, descuento por anticipo y préstamos, y viene posteriormente los aportes patronales de seguro de cesantía, mutual ley sana, de la indemnización a todo evento, trabajo pesado, seguro invalidez y sobrevivencia, la APB colectivo aporte del empleador, y finalmente los totales, total haberes imponibles y tributables, imponibles no tributables, no imponibles y no tributables, no imponibles y tributables, el total de descuento, total de los impuestos, total de descuento por impuestos a las indemnizaciones, descuento de cotizaciones del trabajador, otros descuentos, aportes del empleador, el total líquido, indemnizaciones, después las indemnizaciones tributables y las indemnizaciones no tributables. ¿Ya? Entonces, ahí quedaríamos con el ejemplo de este libro de remuneraciones electrónico en formato, aquí yo lo tengo en un Excel, pero en realidad se sube en formato CSV. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Entonces, ahí lo podemos ver. Una vez que nosotros declaramos, digamos, enviamos el formulario, pueden pasar distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, un segundo aquí, que, por ejemplo, quede declarado con observaciones, quede en proceso. Después, si es que se quedó con observaciones y se rectificó, también la rectificación puede quedar ok. Rectificación con observaciones, rectificación en proceso, o finalmente que como que hubo un error y hay que volver a cargar. ¿Ya? Entonces, esos son los estados de carga, digamos, que tenemos acá para poder hacer finalmente y subir el libro de remuneración electrónica. ¿Ya? Bueno, con eso concluimos la charla, el contenido del día de hoy y los 3 días.